Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las prácticas de meditación y si estas nos ayudan para reducir el estrés. Y me acompañan dos colegas muy cercanos, porque yo también soy aprendiz de estos temas de meditación. Masaya Okamoto, líder de formación del carácter y prácticas contemplativas de Tech Milenio. ¿Qué tal, Masaya? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Muy emocionada de hablar de este tema. Y Epifanio Sánchez, profesor de Tech Milenio Campus Mérida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo, siempre un placer escucharte y verte, Ros, y un gran gusto ver a Masaya, quien siempre tengo algo que aprender. Pues vamos directo al tema porque sé que es algo que es del interés de muchas personas y sobre todo saber por dónde empezar con temas de meditación. Masaya, ¿qué nos dirías? ¿Por dónde empezar? Sí, creo que podemos empezar con interpretar lo que es la meditación como un ejercicio mental, como hacemos ejercicios físicos para mantener la salud física. La meditación es una herramienta que nos ayuda a mantener la salud y bienestar mental. Entonces, como un ejercicio mental, es algo un poco abstracto. Así que, ¿por dónde empezar? Yo diría empezar con la toma de conciencia de nuestro propio cuerpo, como la respiración y como lo que se siente en el cuerpo. De esa manera, cultivando una conexión entre la mente y el cuerpo con algo tangible como algo físico. Entonces, por ahí podemos buscar algunas meditaciones que tienen que ver con ese enfoque de sentir el cuerpo, sentir la respiración. Creo que por ahí sería un buen comienzo. Epifanio, tú en tu caso, ¿cómo empezaste a hacer las prácticas de mindfulness? Pues que tú el día de hoy eres instructor también de estos temas. Mira, yo creo que a mí lo que más me funcionó, estoy muy de acuerdo con lo que dice Masaya, a mí lo que más me funcionó fue, en un inicio, quitarle el mito a la meditación, ¿no? De pronto la gente cree que si me siento de tal forma y cierro los ojos, empiezo a flotar, y pues no, eso no va a suceder, ¿no? Y a mí lo primero que me dijeron fue la acción de meditar, porque yo me quedaba pensando, bueno, exactamente qué es meditar. La acción de meditar es intentar tranquilizar mi mente, y en el instante en que mi mente se va a otro lugar, si estoy respirando y me voy a que tengo que pagar el recibo de luz, hacer conciencia que me estoy yendo a otro lugar que no es donde debo estar y regresarme, es decir, estoy aquí ahora, respiro, tranquilo. Y puede pasar 80 veces, pero después de un tiempo va a pasar 40 y después de un tiempo va a pasar 10, ¿no? Entonces, ese fue mi inicio, así darme cuenta de eso, ¿no? Que no había ningún mito, que no había nada mágico, especial, sino simplemente concentra tu atención y ayúdate. Masaya, tú también hablas un poco de esto, ¿no? De cómo la mente tiene esta característica que creo que incluso le llamamos mente de chango, ¿no? O sea, la mente que está brincando de un pensamiento a otro. Y es lo que se dice comúnmente el piloto automático. Entonces la mente tiene la tendencia de generar muchos pensamientos, saltando de un pensamiento a otro. Entonces, primero es muy importante para mí reconocer que es una tendencia de la mente para todos los seres humanos. Entonces, partiéndonos aquí, aceptando esa naturaleza de la mente que divaga, ahí podemos empezar el camino del entrenamiento de la mente. Justamente en este camino, y creo que algo que muchas veces nos preguntamos, y tú lo decías, Epi, en el tema de decir, a lo mejor yo me imagino que meditar requiere un cuarto con aromaterapia y un banquito especial, ciertas cosas, pero pues ese es un tipo de meditación y hay muchos tipos de meditación o distintas formas. ¿Cómo pueden saber quienes nos escuchan qué tipo de meditación es la ideal para cada quien? Una vez que ya dijimos, bueno, vamos a empezar por la respiración, por la conciencia del cuerpo, por entender cómo funciona nuestra mente y entender que es normal, pero ¿cómo sabemos qué tipo de meditación hacer? Mira, yo te diría que saber cuál es la mejor meditación para mí no es una decisión, es algo que descubro, ¿sí?
que puedo intentar una, otra, ir descubriendo con cuál me siento más cómodo, cuál me hace más sentido, ¿sí? Y de pronto, a través del tiempo, decido que hay otra, ¿sí? Me doy cuenta que hay otra meditación que también me gusta y para que en ese momento me sirve, que tal vez en otro momento no servía, ¿no? Es algo que hay que practicarlo, hay que intentarlo, ir dándome cuenta en qué momentos me siento mejor, qué me hace más sentido, que me permite estar aquí y ahora, que me hace consciente. ¿Sí? Y es un proceso muy lindo de descubrimiento, ¿no? Más allá de querer decidirlo, pues experimentarlo y entonces sí darme cuenta cuál es el que asienta mejor para mí en este momento. Masaya. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Epifanio. Hay muchas maneras de meditar y también hay muchos tipos de meditación. Entonces, algunas meditaciones nos enseñan a enfocarnos en la respiración, enfocarnos a la sensación del cuerpo, como mencioné. Son meditaciones muy sencillas, pero muy profundas también. Y también hay otras meditaciones que tienen que ver con la concentración en las cualidades bondadosas o fortalezas o virtudes, como una meditación de bondad amorosa, otra meditación de compasión, otra meditación donde enfocamos nuestra atención mental en la gratitud, por ejemplo. Entonces hay diferentes enfoques en la meditación. También hay meditaciones caminando. La meditación también se puede practicar en movimiento, utilizando los mismos principios, entendiendo que la mente se divaga, pero podemos siempre regresar a la respiración, al cuerpo, o a alguna cualidad, o a alguna palabra, o algún método. Entonces, practicando en diferentes formas, primero creo que explorar diferentes formas de meditación ayuda mucho a descubrir un tipo de meditación que a cada quien le guste o se conecte. Claro, y yo fíjate que también contando un poco sobre mi experiencia, ahora que mencionas estas meditaciones que hacen conciencia sobre el cuerpo, cuando yo empecé a aprender sobre meditación fue con el programa de reducción del estrés, justamente que es el tema de este episodio, basado en mindfulness, que es un programa, pues voy a decir, muy occidentalizado, ¿verdad? Que busca este beneficio, aunque para mí la meditación es mucho más que la reducción del estrés. Y a mí la práctica del escaneo corporal, que es una de las prácticas que tiene este programa, me causaba mucha dificultad. No entendía yo muy bien, me causaba incomodidad incluso, y aprendiendo también a vivir con esta incomodidad y a observar mis propias reacciones. Sin embargo, por ejemplo, cuando aprendí otro tipo de prácticas que también hacen conciencia, pero no de las partes de mi cuerpo, sino de mis sentidos y que estaba percibiendo en el olfato, en el tacto, incluyendo mi ropa, ¿verdad? No necesariamente que fuera yo con mis manos a tocar cosas, sino cómo se sentía el ambiente, los sonidos, y empezaba a utilizar mis sentidos a la par de hacer conciencia de mi cuerpo. Esta fue una práctica que resultó mucho más sencilla. Entonces coincido en lo que comentan de ir probando qué es lo que a ti te funciona, ¿no? Ya en manera muy práctica, qué es lo que a ti te funciona. Y justamente ya que introduje yo este tema de la reducción del estrés, que pues es uno de los beneficios que conocemos de las prácticas de meditación, pues justamente preguntarles qué efectos tiene la meditación sobre el estrés. En las prácticas que ustedes hacen, en lo que enseñan, en sus cursos, etcétera. Masaya, si quieres primero coméntanos. La meditación es una práctica excelente para reducir el estrés y podemos hablar de los efectos fisiológicos y psicológicos, primero empezando con qué sucede en el cuerpo cuando meditamos. Entonces, cuando meditamos, con la mayoría de la meditación, diferentes tipos de meditaciones, pero con la mayoría de las prácticas, sucede una respuesta de relajación, lo que se llama. Entonces, esta respuesta de relajación tiene que ver con la activación de lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que quiere decir que nuestros órganos, nuestros sistemas corporales se relajan. Entonces, es una respuesta casi inmediata
cuando entramos a un estado de meditación o una introspección, interiorización o concentración mental. Entonces, hablando del estrés, fisiológicamente hay una hormona famosa de estrés que se llama cortisol. Entonces, al meditar, el nivel de cortisol baja, que quiere decir que también, entonces, la experiencia subjetiva del estrés también baja, que nos conecta con la segunda parte, la psicológica. Entonces, al meditar, entonces, muchas veces hay una sensación de paz, hay una sensación de serenidad. Aunque haya muchos pensamientos y ruidos en la mente, es un espacio que nos damos como un regalo para regresar al equilibrio, para conectarnos con la paz interior. Entonces, muchas personas que han meditado, aunque tal vez en la primera práctica no todos experimentan esa paz muy profunda, pero con la práctica cada quien se puede ir cultivando esa paz, esa tranquilidad, esa conexión interior y la reducción del estrés como experiencia interna. Y eso también se puede ver en el cerebro, ¿no? Entonces, meditando, ya sabemos que la estructura del cerebro cambia. Entonces, hay efectos fisiológicos y psicológicos en cuanto a la reducción de estrés. Mira, yo te comentaría apoyando lo que dice Masaya, que es perfectamente cierto. Hay un grado de conciencia aquí, hay un grado de responsabilidad mía cuando me doy cuenta que eso está sucediendo. Como bien lo comentaba Masaya, todos estos procesos son automáticos e inmediatos, ¿no? Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto en el instante en el que se activan todos estos mecanismos. Sin embargo, el trabajo de meditación, y sobre todo cuando tengo un trabajo de meditación a través del tiempo, ¿no? Porque la meditación es un poco como ir al gimnasio, pero no. Porque si yo voy al gimnasio 3 meses, se me nota en el cuerpo que estoy yendo al gimnasio. Y si yo medito durante 3 meses, a simple vista nadie se puede dar cuenta que llevo 3 meses meditando. Pero cuando vienen estas situaciones que se activan inmediatamente, entonces cuando ese trabajo me permite darle esa oportunidad a mi cuerpo de hacer una pequeña pausa para tomar conciencia de lo que está sucediendo, tomar decisiones bajo otra situación, bajo otra expectativa mía misma de lo que quiero que suceda, ¿no? Me permite redecidir, ¿sí? Y me brinda herramientas para encarar lo que venga de mejor forma, ¿no? Esta parte es que hace sentido con todo lo que está mencionando Masaya, es esa acción mía de tomar conciencia, gestionar la situación. No voy a presumir y decir tomar control porque no es cierto, pero sí gestionarla de mejor forma, de gestionarla de una forma diferente, que me permita tener herramientas en ese instante para responder más acorde a lo que sea mejor para mí. ¿Cuántas veces no hemos entrado a una reunión, salimos y decimos, ¿y por qué no dije esto? Se me olvidó lo otro, ¿sí? Porque estoy en un estado de estrés, pierdo habilidades, pierdo herramientas. Cuando tengo un entrenamiento de meditación, que puede ser meditar 3 minutos diario, ni siquiera vayamos mucho más allá, donde hay otros beneficios, pero al hacer esto le permito a mi cerebro tomarse esas pequeñas pausas, darme esa conciencia para redecidir, ¿sí? Eso yo complementaría con lo que está muy inteligentemente diciendo Masaya. Claro, y un poco también el decir estas experiencias, tanto la fisiológica de meditar que nos lleva al estado de calma, ¿no? O sea, que, por ejemplo, nuestros procesos automáticos, como son la respiración, el parpadeo, el latido cardíaco, y el usar la respiración, que finalmente ahí sí puedo incidir si estoy respirando de manera acelerada o sin conciencia, y puedo generar una respiración consciente, mientras que conscientemente no puedo cambiar mi latido cardíaco. Pero si yo manejo mi respiración, cambia mi latido cardíaco también. Entonces, entrar en estos procesos de sincronización biológicos, voy a decir, en estos estados de calma, creo que nos va ayudando también a que cuando llega un estresor, estemos mejor preparados para regresar al estado de calma, que es uno de los efectos que tiene, como tú dices, el que no se me nota que medito, si llevo 3 meses, 10 años o como en el caso de Masaya, toda la vida meditando, pero finalmente aprendo también este mecanismo de regulación de mi estado emocional a través de este proceso automático, ¿no? Y ahí viene otra pregunta, que es justamente
el tema de, pues, cómo la meditación nos puede ayudar a ser más flexibles, a replantear nuestras metas, a observar la realidad. Y hay distintos tipos de meditación, ¿no? Pero una de las cosas que solemos decir es que parte de los procesos de meditación son vivir en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Más allá. Donde cultivamos la mente para estar en el presente. Detrás de este proceso está el desarrollo de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en todas las meditaciones? Esencialmente, nos convertimos más conscientes de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que vivimos adentro y afuera también. Entonces, con esta conciencia, podemos vivir con más flexibilidad cognitiva, lo que se llama. Entonces, vamos a poder observar los pensamientos, también vamos a poder observar mejor las emociones y lo que sentimos. Entonces, también podemos observar cómo respondemos ante esos pensamientos y esas emociones desde adentro. Entonces, esto quiere decir que a veces, como seres humanos, hay una reacción automática ante una situación estresante, ante un reto o ante algo no desagradable. Entonces, esa reacción a veces genera un desequilibrio en el cuerpo, en la mente, emocionalmente también. Pero al practicar la meditación y por lo tanto lo que llamo la conciencia, entonces, con cada vez más tener la conciencia de los pensamientos, de las emociones, podemos elegir, eso creo que es la palabra, podemos elegir cómo responder ante diferentes estímulos, diferentes situaciones y también incluso cómo responder e interpretar y asimilar lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, en base a esta conciencia, vamos a tener más flexibilidad interior de elegir una decisión mejor, de elegir una respuesta más consciente que nos lleva a bienestar, armonía, equilibrio, salud. Entonces, en ese sentido, la meditación nos ayuda muchísimo. Muchas gracias, Masaya. Déjame intervenir nada más un minuto porque creo que algo muy importante y que alguien como Masaya, que pues realmente su trabajo, su vida está dedicada a estos temas, nos transmite de manera muy adecuada, óptima e inspiradora estos temas. Pero creo que la mayoría de las personas pues tenemos muchas actividades donde combinamos el trabajo o el estudio, la vida personal, los retos de los estresores del día a día. Y algo que me gustaría preguntarte, Epi, aprovechando que justamente tú eres una de estas personas que combina muchas actividades, es justamente cómo las personas que tenemos muchas ocupaciones podemos beneficiarnos de estas prácticas sin que sea algo que vamos a hacer 1 hora diaria o un retiro de varios días, sino cómo trabajamos con esto también de manera, pues, intencional, pero ¿qué requiere para las personas que tenemos muchas actividades? A ver, mira, lo voy a explicar en función a lo que nos comentó Masaya, porque no es más que eso, ¿no? Lo primero es que yo tengo que aceptar mis emociones en cada momento. Mi cuerpo está recibiendo cientos de estímulos por todas las formas como los puedo recibir, que no son únicamente los 5 sentidos que tradicionalmente conocemos, sino que son 20, 25, hay quien dice que son 30. Y no, eso no lo puedo detener, me genera emoción. Lo primero que hago con la emoción es aceptarla. Oye, tengo miedo, estoy alegre, y cientos de emociones compuestas que existen. Y cuando yo la acepto, empiezo ese proceso de conciencia del que nos está hablando Masaya, ¿no? Primero estar consciente de qué me está pasando, ¿no? El ejercicio de la meditación me permite tener ligera calma para poder ir percibiendo estas cosas y darme cuenta que va a llegar o va a ser hasta donde yo le permita hacerlo. Ahorita Masaya nos hablaba muy bien de la conciencia de mí mismo, ¿no? Y esa conciencia cuando empieza a crecer se extiende y abraza a los demás.
la conciencia sobre mí y sobre el impacto que yo tengo en los demás. Y si la extiendo más, se extiende hacia las actividades. ¿Cómo va a impactar mi decisión hacia las actividades que van a desarrollar? Entonces, vivir en el presente quiere decir eso, estar consciente de las emociones que me están llegando para que yo pueda decidir con eso, ¿no? Siempre, digo, está bastante claro que para el ser humano es un orgullo decir que somos seres racionales que se emocionan, cuando la realidad es al revés. Somos seres emocionales que hacemos nuestro mayor esfuerzo para razonar de vez en cuando, ¿no? Entonces, yo diría que el inicio de todo es simplemente estar consciente de mi proceso emocional, ¿no? ¿Qué me impacta? ¿Qué me hace en cada cosa que hago? ¿Sí? Y desde ahí hacer mi regulación, ¿no? Que no es, puede sonar así en palabras, podría sonar sencillo y en realidad lo es, ¿no? Hasta donde a veces mi ego quiere que las circunstancias con los demás sean diferentes, las circunstancias con mis actividades sean diferentes, y en realidad no. Hacia dónde quiero yo vivir en mis situaciones, ¿no? ¿Hacia dónde las quiero llevar? ¿Cuál es mi verdadero objetivo, ¿no? Y la emoción no miente. La emoción puede estar infundada en algo falso, pero la emoción es real, no miente y me habla de mí, ¿no? Entonces, en el grado que yo alcanzo en esa conciencia, el impacto pues va trascendiendo conmigo, con los que me rodean y con las cosas que hago. Me recordaste el poema de La casa de huéspedes de Rumi, que justamente habla de las emociones, ¿no? Voy a leer un fragmento nada más y dice: el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos. No lo voy a leer todo, pero es esto, ¿no? O sea, todas las emociones, pues somos la casa de todas las emociones, ¿no? Estamos en tiempo, es una conversación que yo creo que podríamos seguir por horas y hacer varios episodios, pero nos gusta mantenerlo en cápsulas que la gente puede escuchar de manera, mientras va manejando, mientras está haciendo ejercicio. Entonces me gustaría invitarles a que muy rápidamente nos dejen algún cierre de cómo invitarían a las personas a empezar a meditar. Masaya. Creo que tenemos una buena aplicación que se llama Healthy Minds Program. Entonces, sí, es una aplicación excelente que tiene muchas meditaciones guiadas junto con las informaciones científicas, pero también hay otras aplicaciones también en el mercado, así que creo que es una herramienta digital en esta era que nos ayuda a tener acceso a estas prácticas de manera muy práctica. Pues mira, yo apoyando lo que nos dice Masaya, también recomiendo mucho la aplicación de Healthy Minds, ¿no? Que es muy completa, ¿no? Y lo único que te diré es, oye, si algún día te ha dado un poco la curiosidad, inténtalo, empieza hoy, 3 minutos, ¿no? Y hazte constante, ¿no? Y si de repente lo dejas, pues vuelve cuando te vuelva a llamar y así hasta que sea un hábito disfrutable, un hábito que no sea una carga, que no sea un deber ser, sino lo hago porque lo disfruto, porque mi vida cambia y porque me siento bien. Muchísimas gracias a ambos y bueno, por supuesto que tanto en el TEC de Monterrey con los puntos blancos a donde pueden acudir toda la comunidad del tecnológico, estudiantes, profesores, colaboradores, a estos espacios que están justamente para invitar a las prácticas de meditación. Y también en wellbeing360.tv tenemos algunos videos para iniciar en los procesos y prácticas de meditación, pero definitivamente tomar algo que para nosotros sea significativo para empezar. Como decías, empezar con algo muy pequeño. Desde los niños más pequeños, yo siempre digo el ejercicio de pedirle al niño que piense que está inhalando una flor y exhalando para soplar un reguilete, ya es llevarlos a entender cómo pueden controlar su respiración. Cualquier persona puede meditar. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Podcast y tech.mx/tech-sounds.